Vamos a empezar con la lengua materna español de nuestro libro de tercer grado y nos vamos a ubicar en la página número 28 del libro. Abajito del mapa mental dice, en un lugar muy lejano. ¿Has notado que los lugares en los cuentos son elementos muy importantes para darle vida a la historia? El espacio o lugar en donde ocurre la narración es un componente que nos ayuda a conocer mejor a los personajes y el ambiente en donde viven. Siguiente actividad. Vamos a hacerla. Une con una línea cada personaje con el lugar que consideres más adecuado para su historia. Todos sabemos que según el personaje, pues es el lugar donde va a ser la historia, ¿verdad? Así es que vamos a unir el personaje con el lugar donde se desarrollaría la historia. Ayúdenme. El astronauta. ¿En qué lugar se desarrollaría la historia del astronauta? ¿En un castillo encantado? ¿En el fondo del mar? ¿En un bosque? ¿En una isla? ¿En la luna? ¿En un corral? ¿O en el monte? ¿Qué me dicen? En la luna. En la luna. Vamos a unir con el lápiz o con un color el lugar. Yo le voy a ir poniendo colores diferentes para que se fijen dónde va cada uno. Siguiente. Pirata. ¿Dónde se desarrollará la historia del pirata? ¿En un castillo, en el fondo del mar, en el bosque, en la isla, en un corral o en el monte? En la isla. En la isla. Si es un pirata, pues la historia se va a desarrollar en una isla. Muy bien. Siguiente. Un chapulín. ¿Dónde se desarrollaría la historia de un chapulín? Díganme. Bosque. ¿Bosque? Sí. Porque todavía nos queda gallo, hada, fantasma y sirena. Piénsenle bien porque el hada después se le quedaría un monte o un corral. Y un hada en un corral no creo que se desarrollaría bien una historia. ¿Dónde quedaría el chapulín? En un corral. ¿Seguro? Fíjate bien, porque todavía sigue el gallo. El gallo después, ¿dónde lo pondríamos? En el monte. Entonces el chapulín le quedaría la historia más en un monte. ¿Y el gallo dónde? En el corral. Ahora sí el gallo en el corral. ¿Y el hada? Bosque. En un bosque. Muy bien. ¿Y el fantasma? Queda a fondo del mar y castillo encantado. Castillo encantado. Castillo encantado. Y ya nada más nos queda la sirena. ¿La sirena dónde la ponemos? En el mar. En el fondo del mar. Muy bien. Me dicen cuando ya terminen de unir. Hola, Yandel. Estamos en la página número 28 del libro de lengua materna español.
Y estamos uniendo los personajes con el lugar que consideramos más adecuado para su historia. No sé si lo alcances a ver ahí en la pantalla. Ya los terminamos. Para que tú los unas. Vuelvo a repetirlos. El astronauta lo pusimos con la luna. Lo unimos con el lápiz o con un color. Con lo que quieras. El pirata con una isla. El chapulín en el monte. El gallo en el corral. El hada en el bosque. El fantasma en el castillo encantado y la sirena en el fondo del mar. Únelos. ¿Sí los miras? Mientras los demás, si tienen a la mano por ahí su libro de español lecturas, ábranlo en la página número 14. La vamos a leer. Ahorita yo la voy a proyectar. Tú me dices cuando termines, Yandel. ¿En cuál página, maestro? 14 del libro de lecturas. El título se llama El huésped. Estamos viendo dónde quedaría mejor el lugar para la historia del personaje, Yandel. Sí, profe. Tú me dices cuando termines. ¿Ya terminaste? No. Si tienes alguna duda, pregunta. Ya, profe. Muy bien. Ahora, Yandel, vamos a sacar nuestro libro de español lecturas. Voy a borrar. El de español lecturas es el que dice lecturas. Tercer grado. Vamos a abrirlo en la página número 14. ¿Sí? Llamado El huésped. Y vamos a leer. El huésped de Amparo Dávila. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana era tarea dura, pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba por las tardes sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños. Entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias, en el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos.
mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Esa sería la historia de El huésped. ¿Sí la entendieron? Sí. A ver, Sí. ¿de qué se trató? ¿Quién me dice de qué se trató? ¿De una qué? ¿Qué estaba describiendo? La historia. ¿Una qué? De una casa muy grande. Que era una casa muy grande Muchas flores. y que tenía muchas flores, un jardín, Jardín. un jardín lleno de plantas. Ahí mencionaba varias. De las que mencionaba, ¿Cuál libro vamos a utilizar? Estamos leyendo el libro de lecturas en la página 14. Ahorita te digo lo que ya hicimos en el libro otro de lengua materna. Sí. Me decían del jardín de las plantas que ahí menciona, ¿ustedes cuáles sí conocen? ¿Conocen las enredaderas? Las plantitas que se van por las paredes, las bugambilias. Sí. Violeta. A lo mejor ustedes ahí las tienen en casa y no se habían dado cuenta que también tenían esas plantitas en su jardín. Pero en esta casa del cuento habla de una casa muy grande y de un jardín también que era muy grande. Lo cuidaba una persona y tenía unos hijos que les gustaba estar en el jardín. ¿Qué más me pueden decir de esa historia? Los niños que buscaban entre las hojitas. Gusanos. Buscaban gusanos, ¿verdad? Y ahí se la pasaban horas callados y muy atentos para recoger las gotitas de agua. ¿Qué les pareció la historia? Ah, también la señora se entretenía cosiendo la ropa de los niños. ¿Qué más? ¿Dónde se encontraba el jardín? Atrás de la casa, enfrente de la casa, a un lado de la casa o en medio de la casa. Al principio lo dice, fíjense. La casa era muy grande con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Significa que el jardín se encontraba en medio de la casa y alrededor del jardín se encontraban los cuartos. ¿Se lo imaginan? Un jardín en el medio de la casa y alrededor del jardín los cuartos de la casa. Y luego en el jardín, pues todas las plantas que menciona ahí. ¿Sí? Las bugambilias, los crisantemos, las violetas de los Alpes, las begonias, todas las plantitas en el medio de la casa, en el centro, y los cuartos alrededor.
¿Se imaginan cómo sería la casa? Sí. Si se lo imaginan, bueno, entonces Sí. vamos a sacar nuestra libreta. Sí. Vamos a sacar nuestra libreta y vamos a dibujar la casa descrita en ese cuento. Me van a dibujar cómo se imaginan la casa con el jardín en el centro y los cuartos alrededor del jardín. Y me van a dibujar las plantitas en el centro del jardín. Así es que el dibujo va a estar un poquitito grande para que les quepa todo lo que ustedes quieren dibujar. Dígame, Alondra. Se escucha mucho ruido. Es que de repente todos prendemos el micrófono. Ajá. Déjalo silencio. Vuelvo a explicar. Ya que se imaginaron la casita con el jardín en el medio, van a dibujarla como ustedes se la imaginan, con un jardín en el medio de la casa y alrededor los cuartos de la casa. Y en el jardín pues les dibujan las plantitas que se acuerden que venían en el texto. El dibujo pues va a estar un poquito amplio, o sea, hace un poquito grande pues para que dibujen bien el jardín y los cuartitos de la casa alrededor. Ya es su imaginación, ¿eh? Porque a lo mejor hay quienes están imaginando la casa y el jardín como si fuera un círculo. O sea, a lo mejor me van a dibujar en el medio el jardín y en las orillas los cuartos. O me van a dibujar de forma cuadrada un jardín en el medio, un jardincito en el medio de la casa y alrededor me van a dibujar los cuartos de la casa. Van a hacer el dibujo y van a hacer las divisiones de los cuartos. Por decir, aquí sería un cuarto, aquí sería otro cuarto, aquí sería otro cuarto. Como la casa es muy grande, pues va a tener muchos cuartos. Estoy haciendo rápido, ¿eh? Ustedes la van a hacer más bonita. Y aquí las puertas de los cuartos donde puedes entrar a cada cuarto. No sé, ustedes cómo se lo imaginen. Si quieren, pueden hacerlo sencillo ahorita y ya lo detallan cuando terminemos la clase para que no se estresen mucho de querer hacer ahorita así bien detalladito el dibujo. Pueden plasmar la idea que tienen y ahorita lo hacen un poquito más bonito. Pero les voy a dar un ratito para que mientras plasmen lo que quieren poner y luego ya terminamos porque aquí terminamos con español, pero les voy a dar un poquito de tiempo para que hagan su dibujo.
¿Cómo vamos? ¿Ya mero terminan su casita? Sí, ya mero, maestro. Muy bien. Mientras terminan su casa, voy a regresarme para los que entraron después y no alcanzaron. Voy a regresarme al libro de lengua materna donde hicimos esto, donde unimos con una línea. Para quienes no alcanzaron, ahorita se fijen, Mildred, en la página de nuestro libro, en la 28. En la página 28 hicimos esto. Unimos los personajes con el lugar donde consideramos adecuado para su historia. Al astronauta lo pusimos que en la luna se desarrollaría bien su historia. Al pirata lo pusimos en una isla. Al chapulín lo pusimos en el monte, para que lo vayas haciendo ahí en tu libro de español, de lengua materna, el nuevo. Al gallo lo pusimos en el corral. A el hada la pusimos en el bosque. A el fantasma lo pusimos en el castillo encantado. Y la sirena en el fondo del mar. ¿Sí? Son los lugares donde sería más adecuado hacer la historia. Fue lo primero que hicimos. Para que te fijes en tu libro, en la página 28, abajito, hay que hacer esto. Si no alcanzas de tiempo, cuando suba el video, pues lo vuelves a hacer. Ahí te fijas. ¿Quién ya terminó con su casa o la quiere dejar mientras, así que ahorita la termina? ¿Lista, Alondra? Ya casi, ya mero. Ah, ya mero. Muy bien, porque ahorita ya vamos a continuar con la siguiente asignatura. Otros 5 minutitos más. Recuerden, si se acaba el tiempo, porque ya salió que nos quedaban 10 minutos, si se sale, vuelven a entrar. Dime. Ya acabé la casa. Muy bien, Yandel. Ve guardando tu libro